y sin Dios en el mundo. La condición desesperada en la que nos encontramos nos hundía cada día más y más en el pecado. Dios, por misericordia, nos alcanzó, nos salvó, nos perdonó en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla el ser ahora parte de su familia! El tener nuestros pecados perdonados y el saber que ya nuestro destino no es el infierno, sino el cielo. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. El Señor llevó la carga de nuestro pecado, pagó por nuestros pecados. Ahora, conocer a Cristo no significa que no volveremos a pecar. Lo hacemos, seguimos batallando con la misma naturaleza pecaminosa. El pecado sigue produciéndose en nuestras vidas, pero hay esperanza. No tenemos por qué batallar con la culpa del pecado tampoco en el presente. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confesar el pecado es reconocer que lo que hemos hecho es pecado, tal como Dios lo llama en su palabra. Es ponernos de acuerdo con Dios. Y dice que si confesamos nuestros pecados, su perdón está disponible. No tenemos por qué batallar con la culpa del pecado. En Cristo hay esperanzas más allá de la culpa. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra y en ella, Señor, poder ver tu voluntad y, Señor, disfrutar de la luz que tú brindas en nuestro andar. Ayúdanos cada día a vivir obedeciéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con esta serie sobre la esperanza y en esta ocasión el pasaje que nos servirá de reflexión en esta noche es la primera carta de Pedro en el capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 4 hasta el 12. En este pasaje Pedro nos recuerda grandes verdades que en un momento vamos a meditar en ellas. Verdades que nos ayudan a seguir adelante a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados. El Señor nos salvó, pero Él se goza en tener una comunión con nosotros. Y nosotros también debemos gozarnos. La palabra dice en Romanos, en el capítulo 8, verso ahora 31, dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No somos enemigos de Dios, ahora somos parte de su familia. Dice claramente la Biblia que Dios está por nosotros. Qué importante recordar eso. No ahora que estamos aquí cómodamente, como cuerpo de Jesucristo, sino mañana. Mañana cuando por alguna razón no sintamos que Él está. Qué importante recordar eso cuando fracasemos. Cuando hayamos pecado y la culpa nos derribe. La Biblia dice, Dios está de nuestra parte. Y podemos hacerlo personal. En lugar de, como dice aquí, Dios es por nosotros, qué bueno es decir, Dios es por mí. Dios está de mi parte. En este pasaje precisamente, de Primera de Pedro, en el capítulo 2, quiero que veamos en los versos del 4 al 8 algunas imágenes verbales de quienes somos ahora en Cristo. La Biblia dice Dios es por nosotros, pero ahora Pedro aquí nos va a explicar qué somos en Cristo, qué somos para Dios. En primer lugar, somos piedras vivas de su casa espiritual. Dice en el verso 4,
acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Dice que somos piedras del edificio que Dios está levantando. Ese edificio es su iglesia. Tú y yo somos parte de su iglesia. ¿Qué es lo que nos permite formar parte de esa edificación? El ser miembro de la familia de Dios, el haber nacido de nuevo, el haber creído en Jesucristo, haberle recibido, dice la palabra, y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios está en un gran proyecto de construcción. A través del tiempo ha estado edificando su familia. Como dije, se llama la iglesia. Aquellos que hemos sido apartados a convertirnos parte de su familia. Y usted como cristiano ha sido seleccionado, elegido y llamado para ser uno de ellos. La Biblia habla de los escogidos. La Biblia habla de la elección de los cristianos. Eso es algo que no se puede discutir. Está en la Biblia. De hecho, los teólogos lo que debaten no es la elección, no es el ser escogido, sino en base a qué, ¿verdad? Pero la Biblia habla en muchos pasajes de que somos pueblo de Dios, nación escogida, elegidos. Somos parte de su pueblo, hemos sido seleccionados, elegidos, llamados a ser uno de ellos. Dios nos sacó de la cantera del pecado y ahora nos está cincelando, moldeando, colocándonos en su lugar. Dios es el maestro arquitecto. Cada piedra está colocada exactamente en el lugar para el cual fue diseñada. Y algo que no podemos olvidar en estos días que podamos tener, en que nos parece que Dios nos dio la espalda, es que somos casa espiritual. Somos casa espiritual. En segundo lugar, somos además sacerdotes. Dice la palabra sacerdocio santo. Ahora no es uno el que representa a todo el pueblo delante de Dios. Ahora en Cristo cada creyente es un sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos acceso directo a Dios. Usted no necesita de un mediador, ni yo tampoco. Podemos ir a Él en cualquier momento. Somos real sacerdocio. No todos son predicadores, evangelistas o maestros, pero escuche esto, a la luz de la Biblia, todos somos sacerdotes. Eso lo llamamos el sacerdocio real de todos los creyentes. Todos pertenecemos a una orden real que ha sido apartada para Dios. Ahora recuerde que los sacerdotes tienen responsabilidades. ¿Se acuerdan? Traer oraciones, sacrificios, interceder delante de Dios a favor de otros, sintonizados con el lado espiritual de la vida. Cada uno de nosotros puede hacer esto sin importar nuestra edad, el sexo, la posición social. Somos sacerdotes del mismo templo. No solo piedras vivas, sino también sacerdotes del mismo templo. Sigue diciendo la palabra que además somos raza elegida. Raza elegida. Dice la palabra, somos linaje escogido. Ya habíamos hablado de que somos sacerdotes. En el verso 9 lo vuelve a mencionar. Pero somos nación escogida, raza elegida. Israel era una nación o es una nación elegida. Dios tiene un propósito con esta nación y no ha terminado. Ahora, ¿por qué fue que Dios escogió a Israel? Debido a la fortaleza que tenían, debido a su cantidad, debido a la superioridad moral o mental,
si vamos a Deuteronomio en el capítulo 7, allí se nos explica la razón por la que Dios eligió a Israel. Y préstele atención, porque es la misma por la cual nos ha elegido a nosotros. Verso del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, Dios no eligió a Israel porque ellos lo merecieran. Lo hizo por gracia. Su bondad la mostró aparte de cualquier mérito que tuviera Israel. Simplemente dice la Biblia, Jehová os amó. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué nos eligió a nosotros? Exactamente por la misma razón. Dice la Biblia en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piense esto, Dios no nos eligió porque hiciéramos algo que lo impresionara. Tampoco nos eligió por el tamaño de nuestra fe. No lo hizo por la bondad de nuestro corazón o la grandeza de nuestro intelecto. No fue tampoco porque nosotros lo elegimos primero. Fue por gracia. Esa gracia motivada por el amor. Y me encanta hablar de esto, porque muchas veces hablamos de la gracia y no acabamos de entender a profundidad lo que significa. Ciertamente nos quedamos cortos siempre, porque la gracia no es algo para entenderla, en realidad es para recibirla. Es Él que merece toda la gloria, es Él el que se lleva toda la gloria. Pero una vez yo acepté a Cristo, yo elegí a Dios. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, no lo casamos, Él nos casó. Él entregó su vida por nosotros y lo hizo para encontrarnos. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Pero hubo un tiempo en que yo estuve buscando a Dios. Ese es el resultado de que Dios te buscó primero. ¿Y cómo Dios nos busca? Él conoce mejor que nadie la naturaleza humana porque Él nos creó de esa manera. Y usted y yo funcionamos así. Cuando las cosas marchan bien, tenemos una tendencia a la independencia y a la indiferencia. La comodidad nos hace negligentes, nos vuelve frío, apáticos. Corremos por una senda de inmadurez. Pero viene el dolor, viene la necesidad, y entonces, cuán grande es la atención que le prestamos a Dios. Dios nos busca muchas veces, moviendo las circunstancias y poniéndonos en situaciones en las que estamos de cara al suelo. Y cuando estamos de cara al suelo, a donde único nos queda mirar es arriba. El hijo pródigo no regresó a donde estaba el padre hasta que no tocó fondo. Y llegó a sentir envidia de los puercos. Y entonces dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Si en un momento de tu vida te encontraste con Dios, es porque Él te buscó. Recuérdalo siempre. Se trata de Él, no de nosotros. Somos una nación santa. O sea, somos parte de un pueblo apartado para Él. Somos embajadores de Jesucristo. Muchas veces nos va a parecer que estamos fuera de este mundo, y ciertamente no marchamos al mismo compás del ritmo del mundo.
marchamos a un ritmo diferente, cantamos un himno nacional diferente, prometemos lealtad a una bandera diferente, nuestra verdadera ciudadanía es diferente, está en el cielo. Dice la palabra que somos nación santa. Aquí somos extranjeros y advenedizos, porque lo que seamos capaces de vivir en este mundo, por muy largo que sea el tiempo que tengamos, no es nada comparado con la eternidad. Pero sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios. O sea, Él nos compró. Ahora, ¿a quién pertenecemos? A Él. Piense cuánto valor nos da eso. Yo hablaba en la mañana de la evolución. La evolución fue algo que salió del mismo diablo. Porque cuando tú llegas a creer que el hombre es resultado de un proceso evolutivo por el que pasaron muchas especies, animales, llega un punto en que la grandeza del hombre no es tal. Por eso hoy en día hay personas que aman más a un animal que a otro ser humano. Y si tienen que descartar a un ser humano para salvar a un animal, lo hacen. Lo hacen. Ahora, cuando uno entiende que nosotros en primer lugar somos resultado de la creación de Dios, que aunque no todo el mundo sea hijo de Dios, todos somos criaturas de Dios, y que fuimos creados a la imagen de Dios, y que aún el ser más depravado, más degradado, fue creado a la imagen de Dios. Eso en primera. Y en segundo, que Él nos salvó, nos hizo parte de su pueblo, ahora pertenecemos a Él. Eso nos da un nivel mucho más alto que lo que el diablo quiere que nosotros creamos. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál fue el precio? Bueno, la salvación fue gratis para nosotros, es gratis, es por gracia. Pero la salvación realmente no fue gratuita. Costó muchísimo. Tuvo un precio sumamente alto para Dios. Y fue su propio Hijo. Pero hay más. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. ¡Qué tremendo! Si muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, lea el verso 10. Vivíamos sin ser pueblo de Dios. Vivíamos sin conocer su misericordia, y mucho menos su gracia. Ya todo cambió. Qué tremenda bendición cuando meditamos en estas cosas, hermanos. Ahora, eso trae ciertas implicaciones. No significa que nosotros tengamos que pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. Pero donde uno entiende esto, la única respuesta que podemos dar es el amor. Y como resultado del amor, la obediencia. ¿Por qué un hijo obedece a un padre? ¿O por qué un hijo debe obedecer a un padre? Por amor. El amor se expresa en obediencia. Y ahora Pedro nos va a explicar cómo debemos vivir a la luz de estas verdades que conocemos. Y en el verso 11 y verso 12 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué nos está diciendo? Lo voy a mencionar en algunas ideas breves. Primero, conociendo lo que conocemos, debemos vivir una vida limpia. Dice que os abstengáis de los deseos
carnales que batallan contra el alma. La gente nos está mirando. Le hablamos del Evangelio y del poder de Dios para cambiar vidas, y a donde primero ellos van a mirar es a nosotros. No es que nos mostremos como seres perfectos, porque eso es imposible, pero la idea es, tenemos que mostrarnos como gente que está siendo transformada, personas que están siendo conformadas a la imagen de Dios. Vivir una vida limpia no es una opción a considerar. Es lo menos que podemos hacer para demostrar nuestra gratitud por la liberación de Dios. Un cristiano no debe vivir en santidad porque tenga temor a las consecuencias de no hacerlo. No es por el miedo a que me descubran y tenga que recibir un castigo. Un cristiano vive en santidad porque la santidad agrada a Dios. Vive en santidad porque entiende lo que el pecado le costó a Dios. Y si entendemos eso, no podemos dar la espalda a la realidad de hasta dónde fue Dios para salvarnos. Por eso dice la palabra, absténganse, rechacen, no alimenten esos deseos. ¿Están? Claro que están. ¿Son deseos de nuestra carne? Sí. Y dice la Biblia, batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque donde está Cristo hay batalla. Ahora, si no está Cristo, no hay batalla. Los deseos nos controlan y nos arrastran a la inmundicia. Pero cuando Dios está en nuestra vida, hay lucha, hay batalla. Dice la palabra, abstén. Toma la decisión de decir no. Vivan una vida limpia. Recuerden que hay personas que te están mirando y lo que está en juego es mucho. Segundo, no den lugar a la difamación. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, miren, usted y yo no podemos evitar que la gente hable. La gente siempre va a hablar. El diablo se encargará de hacerles mover la lengua. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que hablen con razón. Si nos van a difamar o van a murmurar de nosotros, que lo hagan por amar a Dios. Dijo el Señor que hay bienaventuranza en eso. Pero no des lugar para que la gente murmure de ti como un malhechor. Es doloroso ver a veces creyentes que se esconden detrás del manto de la fe para dañar a otras personas. Como se supone que soy cristiano, van a confiar en mí. Y como confían en mí, entonces puedo yo atacarle. Eso está muy mal. Por eso yo siempre he dicho que los negocios y la fe no se pueden mezclar. Los negocios son los negocios y la fe es la fe. No metas tu fe cristiana en tus negocios para lograr ciertos beneficios. Ahora, sí puedes vivir tu fe en tus negocios, porque la gente va a ver en ti algo que hoy en día está brillando por su ausencia, y es la integridad. Que podamos decir, voy a vivir de tal manera que nadie va a creer lo que se dice. La defensa más convincente es la integridad silenciosa de nuestro carácter. No cuánto podemos vociferar para defendernos. Tercero, hagamos buenas obras ante los incrédulos. Dice, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación al considerar vuestras buenas obras. Y esto me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 5, Él dijo lo siguiente, después de expresar la idea de que somos sal
y que somos luz. Dice en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No dice para que escuchen de vuestras buenas obras. No es lo que tú y yo decimos que hacemos, sino lo que realmente hacemos. Y dice, y al verlas, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué es tan importante esto? Hermanos, porque esta puede ser una senda que muestre a muchos el camino al cielo. Recuerden que somos luz. Dice la Biblia que debemos resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Somos indicadores que muestran el camino seguro al cielo. No debemos convertirnos en tropiezo para otras personas. Y en cuarto lugar, jamás olvides que nos están vigilando. El mundo nos está mirando para ver si lo que decimos es cierto o no. Me pregunto cuántas personas nos ven y dicen esto. He escuchado lo que dices, pero ahora voy a ver cómo vives. Y nosotros no tenemos la más mínima idea de que hay personas que están haciendo eso. Ya el Señor pagó el precio por nuestros pecados. No tenemos por qué vivir con culpa. Él nos perdonó. Somos parte de su familia. Somos sacerdotes, nación santa, piedras vivas en el edificio de Dios. Ahora eso implica que debemos vivir una vida limpia. Una vida que no dé lugar a la difamación. Una vida que produzca buenas obras para que glorifiquen a Dios. Y vivamos en integridad siempre. Sabiendo que no importa dónde estemos, debemos ser los mismos. De otra manera, hermanos, no vamos a producir el impacto que queremos en la vida de otras personas. Es bueno, y el Señor nos manda, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay que presentar verbalmente el Evangelio. El Señor va a transformar las vidas. El Evangelio es poder, pero el Señor va a usar la manera como tú y yo vivimos para que haya un impacto verdadero. No se trata de tu vida ni de la mía. Se trata además de todas aquellas vidas que nosotros podemos tocar. Qué bendición que cuando estemos en el cielo podamos mirar muchas vidas que están allí porque nosotros le hablamos. Porque nosotros vivimos la fe. Ahora, qué dolor saber que hay personas en el infierno. Porque de alguna manera tú y yo los empujamos allí. ¿Te has puesto a pensar eso? Es cierto, cada persona es responsable de lo que hace con su vida, delante de Dios, con lo que hace con el Evangelio. Pero Dios nos hace responsable a nosotros por la influencia que estamos ejerciendo en esas personas. Hay personas que hoy no quieren saber absolutamente nada de Dios por el mal ejemplo que vieron en la vida de algunos que se llamaban cristianos. Hoy en día todavía sigue así. Recuerda que desde el momento en que tú te identificas como un seguidor de Jesucristo, ya tú eres un embajador de Él. Estás representando al Señor. No tomes el camino de la hipocresía. Que Dios nos guarde de convertirnos en piedra de tropiezo. El Señor lo dijo. Hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel por el que venga el tropiezo. Dice que es mejor que se ate una piedra de molino de años y se lance a lo profundo del mar. Que el Señor nos guarde. Podemos vivir más allá de la culpa para rescatar a otros que viven en la culpa de su pecado. Que el Señor nos bendiga.